Bueno, primero y principal, como habíamos quedado ya en la clase pasada, la idea de estos videitos de YouTube es poder ayudar un poquito en si hay alguna complicación con la conexión a internet en el colegio, para que quienes estén, digamos, presenciando la clase virtualmente no estén tan perdidos con lo que se dice dentro del aula. Más o menos la línea de este video es que se diga exactamente lo mismo que se dice en la presencialidad. Ustedes saben que pueden surgir algunas ideas por parte de sus compañeros o ideas en el momento de dar la clase presencialmente que no sean idénticas a lo que se dice en la clase a través del video, pero sí que en realidad va a ser algo, va a ser lo mismo, digamos, no nos vamos a ir a otros temas ni vamos a ver otros temas nuevos. Voy a hacer algunas declaraciones, algunos anuncios, mejor dicho. Acabo de subir hoy día martes 22 del 6 las consignas del TP Integrador, que básicamente consisten en alinear en un solo trabajo los temas que fuimos viendo, conceptos que ya ustedes fueron viendo durante materias afines a trabajo y ciudadanía en años anteriores, y los que también fuimos refrescando en las clases de la materia. Van a tener 15 días para poder realizar el mismo, así que la fecha de entrega va a ser el martes 6, feriado, no feriado, virtual, no virtual, la entrega del trabajo va a ser el 6. Martes 6 hasta las 23 horas van a tener tiempo para subir el trabajo al aula, a la plataforma Santillana, o me lo mandan, ya recuerden, y me lo mandan, no o me lo mandan, y me lo mandan además al mail, a mi mail, que es janinachaparro@live.com.ar. Recuerden el .ar al final, porque si no, no me llegan los mails. Van a tener 15 días a partir del día de hoy para realizar ese trabajo. Además, ya vamos a empezar con el grupo de WhatsApp, ¿sí? Esto que veníamos hablando ya en clases anteriores, que va a estar abierto los martes. Lo que tiene que ver con hoy, a partir de que yo llegue al colegio y ustedes lo puedan, yo ahí empezamos a hablar de esto y habilito al grupo, perdón, y después recuerden que este grupo, perdón, va a estar abierto hasta las 22 del mismo día, 22 horas del mismo día. Cuando se vayan, digamos, uniendo al grupo a través del enlace, pongan soy Janina Chaparro, por ejemplo. Entonces yo voy guardando sus contactos para saber cuando ustedes me hagan alguna consulta, o si tienen que poner algún presente, o si me tienen que decir por qué van a faltar, yo sepa quiénes son, ¿no? Porque muchas veces el nombre no, ustedes no lo ponen algún emoticón o el sobrenombre o lo que sea, entonces yo no sé con quién estaría hablando. Así que recuerden, cuando entran a través del enlace, se presentan con nombre y apellido. Bueno, para empezar la clase. Y además en plataforma ya subí el material de contrato de trabajo, que es lo que vamos a ir analizando en esta y la próxima clase, ¿sí? Contrato de trabajo, derecho al trabajador, etcétera. Ese es material de lectura, ¿sí? El material de lectura nada más está en formato PDF. Ustedes lo que van a tener que hacer es ir leyendo. Vamos a ir leyendo nosotros en clases, pero también los animo a que vayan leyendo en sus hogares para que después lo vayamos analizando de a poco durante las clases siguientes y la clase del día. Ustedes saben que nosotros fuimos viendo algunos conceptos, por ejemplo, alza en la productividad, división internacional del trabajo, alienación del trabajo, aparición u origen de la clase social, de clases sociales, y la diferencia entre trabajo y empleo, entre otras cosas, como sobreoferta de mano de obra y capital y trabajo. Esos fueron conceptos que fuimos trabajando. Recuerden que la alza en la productividad tenía que ver con la mecanización del trabajo a partir de la instauración de la maquinaria dentro de las fábricas.
y esto hacía que se produjera más en menos tiempo, ¿sí? Entonces, al final del día, por decirlo de alguna forma, hay una gran cantidad de productos, hay una gran producción, ¿sí? Por parte de ese trabajador, que se realizan en esas 24 horas para poder introducirlas al mercado. Después, lo que tiene que ver con División Internacional del Trabajo es, básicamente, es que cada uno, según sus capacidades, todavía, digamos, al principio no había trabajos calificados como sí lo hay ahora, sino que lo que se veía era, bueno, según la aptitud física de los empleados, ya sean mujeres, niñas u hombres, era, digamos, el puesto de trabajo que conseguían. Es decir, según las capacidades del empleado y según las necesidades del empleador. Esto va cambiando, digamos, con el paso del tiempo, y esta división del trabajo se le agrega que cada país del mundo tiene una capacidad o una incidencia para ciertas formas de trabajo y para la creación de ciertos productos. ¿Esto que tiene que ver? Bueno, básicamente con los recursos naturales que tenga ese país, con las leyes que imperan sobre ese país, las leyes de trabajo, obviamente, y las posibilidades estatales que brinde ese país para las empresas que quieran trabajar sobre el territorio. Entonces, por ejemplo, Inglaterra, cuando recién empieza, es un país textil, ¿sí? Básicamente se encarga de producir textiles porque básicamente su gran producción era, digamos, la cría de ovejas, en donde el producto final era la lana, ¿sí? Era el textil. Entonces se empieza, digamos, a trabajar con este producto. Y obviamente quienes eran empleados para trabajar con este producto eran artesanos, ¿sí? Que estaban, digamos, familiarizados con el trabajo del textil en los talleres. Después vimos el concepto de alienación del trabajo, que era, digamos, la separación de la persona que trabaja de aquello que es dueño de aquel o de aquello que es dueño de los medios de producción. ¿Esto qué quiere decir? Yo trabajo, vendo mi mano de obra a cambio de un salario, pero ese producto que yo produzco no es mío. ¿Sí? Lo único que va a ser mío es la fuerza de trabajo y ese salario que me dan en el momento del pago. Recuerden que esto hacía que el producto me sea externo, me sea ajeno siempre, y lo único que puedo ofrecer es, lo único que yo puedo ofrecer es mi mano de obra, ¿sí? Después, bueno, ustedes vieron que que hay una aparición de un origen de la clase social a partir de varios, a partir de varios productos o recursos por parte de la persona. Y esto hacía que se divida principalmente entre capitalista y asalariado. Una de las cuestiones que Marx y Engels tienen en cuenta para hacer esta división de clase social son tres cosas. Primero, que sean dueños de los medios de producción, que tengan el capital y que sean dueños de los medios de comunicación, ¿sí? Y si tenían estas tres cosas, eran capitalistas. Si no, eran asalariados, y el asalariado lo que hacía era vender su fuerza de trabajo. Y después lo que también vimos fue una diferenciación entre trabajo y empleo, que básicamente ustedes recuerden que el trabajo no es pago y el empleo sí es pago. ¿Esto qué quiere decir? Y vimos una gran diferencia con las amas de casas y el trabajo doméstico y el empleo doméstico. ¿Esto qué quiere decir? Quienes estén trabajando dentro del hogar, de su propio hogar, no reciben un salario por el trabajo que hacen 24/7. Pero después, hoy por hoy hay una ley, digo,
y hay una nueva forma de nombrar, digamos, a las empleadas domésticas. Esto es, mujeres u hombres, pero en su mayoría mujeres, que trabajan en hogares de otras personas a cambio de un salario, y esto ya, por eso se convierte no en trabajadoras del hogar, sino en empleadas o empleades o empleado doméstico, ¿sí? Doméstica. Esa es una gran diferencia. Trabajo no se paga, empleo sí se paga. De todas formas, en ambos conceptos, la idea de hacer algo siempre está. Ustedes recuerden que trabajo y empleo es hacer algo, ¿sí? Es hacer algo que transforme el medio en donde uno está. Uno tiene una remuneración económica y el otro básicamente no lo tiene. Digamos, todo este revuelo de conceptos que yo les estoy nombrando, básicamente tienen una, digamos, una aparición durante fines del siglo XVIII, ¿sí? Para 1760, 1780, con, digamos, la aparición de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, ustedes recuerdan que era como este pasaje de una era feudal a una era industrial, es decir, se pasa del campo a la ciudad, del trabajo en los talleres al trabajo en las fábricas, de un trabajo manual a un trabajo a través de las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, digamos, revolución industrial que tiene, digamos, su pico máximo, si bien es hasta el día de hoy que la industrialización existe, lo que trae aparejado es un sistema capitalista. Pasamos de vuelta de un sistema feudal, del feudalismo, a un sistema capitalista. Capitalista, ¿por qué? Porque lo que prima principalmente es el dinero. ¿Quién tiene y quién no tiene dinero? Y eso abre, digamos, las puertas a una serie de cambios a nivel mundial que inciden hasta el día de hoy, ¿sí? Básicamente, ¿por qué se dice que para principios del siglo XIX hay digamos, un gran avance en la revolución industrial? Bueno, justamente por lo que ustedes habrán visto durante historia, en las materias de historia u otras materias, perdón, es el imperialismo o la era del imperio según Hobsbawm, que es un historiador muy, muy renombrado a nivel mundial. En breves palabras, el imperialismo es la búsqueda de nuevos mercados. Los grandes países que se van desarrollando, que van teniendo un gran desarrollo por, digamos, tener estos tres conceptos que yo les había mencionado, los medios de producción, el capital y, digamos, o tener injerencia en los medios de comunicación, digamos, estos países que tienen estas tres cosas empiezan a buscar nuevos mercados. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que hay una gran alza en la productividad y muchos productos, se empieza a generar una gran cantidad de productos, pero no hay un mercado en donde se venda, porque el mercado de ese país ya está sobreexplotado de ese mismo producto. Entonces, ¿qué sucede? Se necesita, digamos, nuevos mercados donde introducir esos productos. Esto hace que Inglaterra, Alemania, Francia y otros países de Europa comiencen a buscar nuevos territorios en donde introducir esos productos alrededor del mundo. África y parte del continente asiático son, digamos, los territorios en donde se les clava el ojo y se dice, bueno, vamos para ahí es nuestro, digamos, este es nuestro salvataje, vamos a esos lugares a introducir nuestros productos. Esto trae, digamos, un gran salvajismo capitalista, digamos, porque la introducción de estos productos no se hace, digamos, a través de negociaciones pacíficas, sino básicamente a través de la colonización del continente africano y parte del continente asiático, lo cual trae de por sí esclavitud, trata, guerras civiles, etcétera, 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 ¿sí? Esto no es que se da, digamos, de manera, no se da de una manera amistosa,
¿sí? Básicamente porque la introducción de nuevos productos lo que trae aparejado es la imposición de esos nuevos productos. No es que hay una negociación como ahora en donde viene una empresa y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las leyes de su país? ¿Qué tienen ustedes para ofrecerme? ¿Cuál es el derecho laboral que ustedes tienen acá para ver si me conviene o no me conviene? Y hay una serie de pactos entre esa empresa con el gobierno de turno y ahí se ve si entran o no entran, ¿sí? Estamos hablando de para 1840, 1860, de territorios que no tenían el mismo desarrollo capitalista que venían teniendo los países europeos. Entonces hay un gran despliegue de avivadas, por decirlo de alguna forma, esos países europeos queriendo engañar, digamos, a estas personas y estos gobiernos, porque claramente no estaban acostumbrados a este tipo o a este ritmo de trabajo ni a este ritmo de vida, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, más o menos, Colón cuando se introduce en las Américas, que básicamente no viene de forma amistosa, sino que lo que hace es exterminar a los pueblos originarios de toda América, ¿sí? De toda América Central y América del Sur, básicamente, América del Norte es de Inglaterra. Bueno, lo mismo sucede, ya uno dice, bueno, pero para 1840 se hablaba de derecho, no importa, en ese momento no importó mucho. eh, bueno, esto básicamente lo que hace es, para los países europeos, introducir un gran número de territorios a su mando, lo cual se llama colonias, ¿sí? Que después a lo largo de los años se van independizando, pero al principio esto lo que produce son nuevos mercados para poder vender sus productos, ¿sí? Y competir entre ellos mismos, básicamente, ¿no? Eran nuevas personas que iban a obligarlas a introducirse en este sistema capitalista, que vendan su mano, si tenían suerte, su mano de obra, su fuerza de trabajo a cambio de un salario, si es que no estaban siendo esclavizados, y lo que hacían era comprar sus productos porque básicamente era una imposición, ¿sí? No es que tenían la forma de subsistencia, autosubsistencia también les fue arrancada, ¿sí? Entonces no les queda otra que comprar el producto para subsistir. Básicamente esto es como un gran digamos, refresh de lo que fuimos viendo a lo largo de las clases, básicamente de los conceptos que yo quiero que a ustedes les queden claros. Vuelvo a repetir: alza en la productividad, división internacional del trabajo, alienación del trabajo, aparición u origen de las clases sociales, la diferencia entre trabajo y empleo y cómo esto surge a partir de a fines del siglo XVIII con la revolución industrial y luego, digamos, una expansión de esta era industrial con el gran famoso imperialismo, ¿sí? A partir de ahí, digamos, lo que nosotros veníamos viendo era que había, digamos, una gran sobreoferta de mano de obra. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La gran sobreoferta de mano de obra es que hay un incremento considerable de las personas que ofrecían su energía de trabajo y claramente era más la gente para postularse que los trabajos en sí, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, digamos, la explotación laboral comienza a incidir de manera agigantada porque si vos no querías, digamos, unirte o no querías ser explotado, sobreexplotado, no querías trabajar las horas que el dueño del capital, el dueño de la fábrica imponía, te echaban porque atrás había 10 más. Esto más o menos ya lo habíamos visto. Entonces, digamos, se empieza a hablar de alguna manera de una regulación del trabajo durante la revolución industrial, que tenía que ver con la normativa del contrato de trabajo y de la relación de trabajo según la voluntad del empresario, ¿sí? El contrato de trabajo era un contrato de adhesión del trabajador a las condiciones fijadas unilateralmente por el empleador, quien además las podría modificar por otras según su antojo.
Entonces esto contribuye a asegurar el predominio absoluto de la voluntad empresarial en el establecimiento de las condiciones de trabajo. Y empiezan, digamos, como a verse diversos factores ideológicos, ¿sí? Que también tienen, digamos, una introducción con la revolución industrial. Ustedes recuerdan, esto también ya lo vieron, pero la revolución industrial trae aparejada una serie de derechos del hombre y del ciudadano que se introducen en Francia a partir de 1789, ¿sí? A partir de finales del siglo XVIII también. Entonces tenemos Revolución Francesa, Revolución Industrial. Una está más adherida a lo que tiene que ver con el orden económico y otra tiene más que ver con el orden de lo ideológico y lo político. Si bien ustedes recuerdan, todo tiene que ver con todo, digamos, estas revoluciones se dividen de alguna manera de esta forma. Hay un gran individualismo político, esto que quiere decir que hay un gran pensamiento individual que predomina, en donde no deben existir instancias ni agrupaciones intermediarias entre el ciudadano y el Estado, ¿sí? Como lo que se conoce hoy como, por ejemplo, los sindicatos, ¿sí? Eso no debería existir. Desde esta perspectiva, digamos, hay una disolución gremial que liberó compromisos y ataduras jerárquicas de los artesanos, ¿sí? O sea, como que el artesano podía hacer y deshacer a su gusto, pero esta emancipación se hizo a costa de una nueva atadura, que era la del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que el asalariado trabajaría ahora por un contrato que firma de libre acuerdo con el propietario del capital, pero son las presiones del mercado y la amenaza de la desocupación los factores a los que se hallará sujeto. Es decir, si el mercado necesita que se produzca 10 veces más el mismo producto que ayer se producía 10 veces menos, pero el trabajador no está capacitado para hacerlo, listo, chau. Nos vemos, hasta luego, necesito otro más joven o con otras capacidades que me pueda producir 10 veces más que ayer, ¿sí? Porque el mercado hoy me dice que necesito producir 10 veces más. Entonces, si bien ya ahora no hay, digamos, una atadura gremialista que le imponga al artesano qué hacer, sí hay, digamos, una demanda, una presión por parte del mercado que, digamos, lo que hace es poner como una nueva prueba. Después, por otro lado, hay un liberalismo económico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una libre competencia al trabajo y los capitales y la abstención de toda intervención del Estado es algo que va a liberar o a liderar, mejor dicho, durante esta época, durante todo el siglo XVIII y casi todo el siglo y mitad del siglo XIX, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que haya una negativa a la creación de sindicatos y uniones de trabajadores, por entender que estas asociaciones intervienen en el libre juego de la oferta y la demanda, coartando las libertades de trabajo y de industria, al pretender obligar a los trabajadores, afiliados o no, digamos, a no contratar por debajo de las condiciones mínimas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que el Estado no debe interferir en los asuntos del mercado, ¿sí? El mercado es quien manda, el mercado es quien dice cuánta gente contratar, cuándo se debe echar, y no importa si hay condiciones o no hay condiciones humanas para ese trabajador, porque lo que importa es que ese ser humano esté digamos, adecuado al ritmo de ese mercado. Si en ese ritmo de mercado no está capacitado para bancársela, chau, quedó afuera del sistema, viene otros que sí lo estén, y hasta que dejen de estarlo y vienen otros, y así. Ustedes recuerden que hay una libre competencia del trabajo y los capitales. Hay una sobredemanda de mano de obra. Para aquel entonces, durante muchos años igual esto sucedió.
Y por otro lado hay un individualismo jurídico, en donde esta línea de pensamiento estableció dentro del ámbito del derecho privado el así llamado dogma de la autonomía de la voluntad y consecuentemente la abstención normativa del Estado en materia contractual. ¿Esto qué quiere decir? De nuevo, jurídicamente hablando, no económicamente hablando, sino jurídicamente hablando, que el Estado no tiene que ver con la norma activa contractual del trabajador ni del capitalista, ¿sí? El capitalista podía hacer y deshacer a su propio antojo, digamos, podía sobreexplotar no solo al trabajador, sino también el territorio, y, digamos, había una autonomía de la voluntad de esa empresa, por decirlo así. Un derecho privado, no era un derecho colectivo, así que básicamente estos tres principios son los que lideran durante todos estos años, desde 1740 a sí, hasta finales del siglo XX, ¿sí? A mediados del siglo XX. Esto, digamos, se maneja de esta forma. El liberalismo económico, el liberalismo jurídico y el liberalismo político. Dice, la necesidad del trabajador de emplearse para obtener un ingreso en el contexto de un mercado en el cual hay una sobreoferta de mano de obra deriva en negociaciones en las cuales el trabajador no tenía verdadera capacidad de aceptar o rechazar las ofertas del empresario sobre la base de un juicio libre de conveniencia, ¿sí? Y esto es así, y aunque tal vez uno dice, bueno, pero esto sigue existiendo, hoy cambia porque el Estado sí interviene. Ese es el gran cambio que se da a partir de 1960 en adelante, un poquito antes también, con el estado de bienestar, que seguramente ustedes ya lo habrán visto, ¿sí? El estado de bienestar es básicamente la intervención del Estado sobre las necesidades del país, en todos los aspectos. Abarcaba todos los aspectos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que el derecho, en todos sus aspectos también, tiene una validez un poco más, de mucho más peso que con el liberalismo, con el sistema liberal, que ponderó y que sigue ponderando en algunos países, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, muchas veces este trabajador se veía obligado a aceptar las condiciones de trabajo desfavorables que fijaba el empresario, toda vez que la alternativa era permanecer desocupado y consecuentemente no poder subvenir sus necesidades básicas, ¿sí? La igualdad entre las partes era solo formal y abstracta, pues en concreto era el empresario quien contaba con mayor fuerza relativa para negociar las condiciones contractuales. Es lo que generalmente se conoce como la inferioridad negocial, perdón, la palabra es difícil, del trabajador, o con un nombre un poco menos forzado, pero muy elocuente, muy extendido, que es la baja suficiencia contractual del trabajador. Esto lo que permite básicamente es la explotación laboral, ¿sí? Y esto trae aparejado varias consecuencias de verdadera explotación. Una es lo que se conoce como el trabajo infantil, otras son las jornadas de trabajo de muy extensa duración, y la tercera son las pésimas condiciones de seguridad de higiene en el trabajo, y por último, son los bajos salarios. Y por otro lado es que muchas veces la forma de pago no se da a través del capital como lo conocemos hoy, sino como veníamos hablando, que cuando hay una crisis se paga con otro tipo de dinero. Bueno, ese también, digamos, era una de las consecuencias de la no intervención estatal sobre los aspectos contractuales entre empleado y empleador. Bueno, ustedes ya saben que el trabajo infantil, digamos, alcanzó
grandes auges, tuvo un gran auge durante los tiempos de la Revolución Industrial, que aún siguen permaneciendo. Ustedes recuerden que la industrialización sigue existiendo y el sistema capitalista también. Digo, los niños de hasta 8 o 9 años de edad trabajan durante jornadas de trabajo entre 14 y 16 horas. Un gran ejemplo, lamentablemente, son los yerbateros, por ejemplo, acá en Argentina, o las fábricas en la India, en Tailandia, digo, siguen existiendo. ¿Esto qué es? Conseguir costos más bajos por los salarios mucho más reducidos que se le pagan a los niños por ser niños, digamos. Si bien, digamos, hay muchas derogaciones a partir del siglo XVIII de normas gremiales que limitaban el número, digamos, de niños en trabajos industriales, o que haya leyes de trabajo infantil, esto no quiere decir que sigan existiendo. Entonces uno se pone a pensar, ¿para qué existe la intermediación del Estado? Si sigue pasando lo mismo, pero en menor medida, y si esto existe y nosotros nos enteramos, podemos denunciar y tenemos leyes que apoyan el derecho de ese niño, ¿sí?, a no ser explotado, y que tiene una edad, digamos, en donde tiene que ser cuidado por una familia y tiene que ser educado, que, digamos, básicamente lo que debe primar en ese niño es la educación, ¿sí? Entonces hay una lucha, se puede dar una lucha. Antes esto no se podía dar porque no había nada, no había con qué, no había medios con los que se podía ir en contra. Bueno, las jornadas de trabajo de extensa duración, usted recuerde, entre 14 y 18 horas de trabajo por un salario mínimo. Esto gracias a la intervención y a la creación de los sindicatos, que en un principio tenían, digamos, una meta distinta a la que hoy se puede llegar a ver en la actualidad. Son quienes, digamos, han puesto el límite en las jornadas de trabajo por jornadas de 8 horas, y pasadas esas 8 horas son horas extras. Se han ganado las vacaciones, el aguinaldo, digo, las paritarias, etcétera, etcétera. Las pésimas condiciones de seguridad y higiene en el trabajo, bueno, digamos, esto también entra dentro de el contrato de trabajo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Tanto el empleado como el empleador tienen derechos y obligaciones, lo mismo que la ciudadanía. Un trabajador no puede trabajar si un techo gotea, no puede trabajar si hay ratas, no puede trabajar si no tiene el equipo de trabajo necesario para no sufrir accidentes de trabajo, etcétera. Todo esto, digamos, si bien al principio esta previsión social no existía, digamos, con las luchas del movimiento obrero, esto, digamos, va teniendo otra importancia, y se van ganando estas batallas, ¿sí? Hoy, digamos, hay otras, digamos, prevenciones por parte de los empresarios que antes no había. Los salarios, como ya habíamos dicho, al reducir, básicamente lo que tiene que ver con los salarios bajos, bueno, es el desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo, ¿no? Pero cuando hay un derecho laboral, lo que se inicia es la paritaria, ¿sí? Uno de los grandes derechos del movimiento obrero y el movimiento sindicalista en años anteriores fue que haya una negociación de los sueldos según la canasta básica familiar, ¿sí? Entonces, si una canasta básica familiar es de 10 pesos, mi sueldo tiene que ser de 20, porque con 10 yo pago mi canasta, que es básicamente los productos que necesito para comer, pero además tengo que pagar servicios, comprarme ropa, comprarme una zapatilla. No estamos hablando de grandes gustos, sino gustos que, sino gastos, mejor dicho que gustos, que necesitamos para el solo hecho de sobrevivir. Después, bueno, el pago, digamos, como que se establece que ya no debe haber un pago de bonos, sino que el pago tiene que ser a través de el dinero que circula en ese país. En nuestro caso el peso, y en el caso de otros países el euro, en otros casos el dólar, el yen, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, digamos, este nuevo sistema de relaciones sociales que trae aparejado la revolución industrial empieza, digamos, a visualizar una explotación
por la explotación misma entre el empresario y el empleador, lo que hace que se empiece a hablar de un derecho, del derecho al trabajador, ¿sí? Para que tengan mejores condiciones laborales, y básicamente para que haya un cambio rotundo en la forma de alienación de este trabajo, ¿no? Ya que no se sienta tan ajeno a la realización de su trabajo, porque encima que su producto final no es nuestro, además me están pagando muy poco por ese trabajo que yo estoy dando. Bueno, básicamente lo que se hace es que esa alienación sea y esa explotación sea lo más mínimo posible, es decir, bueno, este producto no va a ser mío nunca, pero recibo una retribución por ese trabajo que hago para este producto, que me genere una satisfacción. Básicamente, que esto qué quiere decir, que pueda abastecer mis necesidades básicas. Entonces, el derecho del trabajo surge históricamente entonces como una respuesta al problema de las malas condiciones de trabajo originadas por, primero, las consecuencias sociales de la revolución industrial; segundo, por la inadecuación de los ordenamientos jurídicos de los que estuvimos hablando, a esta nueva situación social que aparece con la revolución industrial, pero también nació como una respuesta orgánica de la sociedad industrial capitalista al problema de la explotación masiva de los trabajadores. Estas cuestiones, digamos, hacen que el derecho del trabajo surja, ¿sí? ¿Por qué? Como veníamos analizando, primero que el factor jurídico, como fue la existencia de un derecho individualista y liberal, en donde el empresario podía hacer lo que quería y la intervención del Estado no existía, deja, digamos, de ser una realidad social que regulara o que regulase. Después también porque hay un factor sociológico identificable con las consecuencias sociales y económicas de la revolución industrial. Empieza a haber una conciencia de clase. ¿Recuerdan que nosotros hablamos en donde yo me percibo distinto al empresario? Yo empleado me veo parado socialmente en una esfera totalmente distinta y con menos beneficios que aquel que me emplea. ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde me posiciona esto que yo estoy viviendo como ser humano? Entonces empieza, digamos, a tener conciencia el obrero, el trabajador empieza a tener conciencia de su posición, digamos, como básicamente garante de la producción. Hasta el día de hoy la maquinaria que produzca todo, digamos, un celular no se produce solamente con tecnología, sino que hay mano de obra humana. Digo, el ser humano empieza a tener conciencia que sin la mano de obra la industrialización deja de existir. Entonces, si yo soy tan importante para este proceso, ¿por qué no recibo lo que merezco? ¿Por qué aquel tiene más que yo si yo doy más que aquel? Digo, bueno, todas estas preguntas que se comienzan a hacer, digamos, tiene un factor ideológico y sociológico muy importante, y hay una reacción de la sociedad en general frente a la situación creada por estos dos factores de los que veníamos hablando, y la intervención del Estado en las relaciones laborales es un intento de integración a este conflicto social. En este menjunje surge el derecho del trabajador, en donde se empieza, digamos, a realizar de alguna manera este contrato de trabajo, ¿sí? Para no marearlos, porque ya la semana que viene vamos a ver lo que es contrato de trabajo, vamos a empezar a leer el PDF que les dejé en la plataforma, pero también que les voy a subir ahora al grupo. Sí, lo vamos a empezar a leer, ustedes lo van a empezar a analizar, se van a tomar unos 15 minutos y los vamos a empezar a analizar juntos, ¿sí? Teniendo en cuenta todo este contexto del que venimos hablando. Es así que a mí me parece que ya 40 minutos de una charla mía es suficiente. Por tal motivo, corto acá con la clase. Cualquier duda que ustedes tengan me lo mandan por el grupo WhatsApp.
Entonces los vamos viendo durante la presencialidad. Espero, y claramente es uno de los primeros videos que hago con ustedes, así que si hay alguna crítica, siempre desde el lado positivo, es bienvenido para el próximo video, ¿sí? Y eso me lo dicen por WhatsApp, que no va a haber ningún drama. Me despido, espero puedan entender todo. Un besito.